Muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí esta mañana, siendo parte de esta campaña de salud integral. Ya durante todo el mes, los domingos anteriores hemos estado platicando acerca de la salud espiritual, la salud emocional, la salud física, y ahora nos corresponde hablar de un tema muy importante que es la salud financiera. Y realmente yo me siento muy honrada de estar aquí en esta sala, ¿verdad? Con Italia Vergara. Ella es una empresaria de Panamá. Bueno, ella tiene un doctorado honoris causa, es máster en gestión educativa, tiene una licenciatura en teología, pero en realidad yo la conocí, no la conocí en su marco de empresaria, ¿verdad? Sino que la conocí en su marco como orientadora de un curso de finanzas, así le voy a llamar yo, así la conocí yo, porque ella es representante para Panamá de un ministerio que se llama Conceptos Financieros Crown, que es un ministerio que fue fundado ya hace más de 40 años y que el principal objetivo de este ministerio es pues enseñarnos a las personas principios de mayordomía que nos permitan a vivir, imagínense, libres de estrés, con propósito y con libertad a través de la enseñanza bíblica. Yo cuando estuve en el seminario con Italia, de verdad yo la admiro mucho porque más allá de los conocimientos que nos pudo transmitir, de verdad estamos con una mujer muy sabia que nos transmitió muchas experiencias, mucho de su conocimiento, mucho de sus procesos, y la verdad, Italia, para mí es un honor estar aquí con usted. Así que bienvenida, Italia. Muchas gracias, Eunice. Es un placer para mí. Realmente me siento totalmente bendecida de poder estar aquí y poder llevar esta charlita, ¿no? Este conversatorio. Te felicito por todas estas iniciativas de hablar de salud espiritual, de salud física, emocional, que son temas sumamente relevantes en este tiempo, ¿verdad? Necesitamos ser resilientes y necesitamos una serie de ayuda para nosotros poder muchas veces entender la palabra y ver cómo todo encaja dentro de todas nuestras necesidades. Así que te felicito por esta iniciativa y para mí pues es un honor poder estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Italia. Y vamos a empezar platicando del concepto principal de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Acerca de la salud financiera. Italia, tal vez nos podrías decir que para ti, ¿qué crees que es la salud financiera? Bueno, la salud financiera tiene que ver con el estado económico financiero de una persona. O sea, cómo están tus finanzas, cómo llevas ese balance, ese control. Y la salud financiera o la buena salud financiera, obviamente que incluye algunos elementos como por ejemplo el control de los gastos, las deudas, cómo estás manejando ese tema y el poder aprender a vivir en una libertad financiera. Porque si no tenemos esos elementos que tienen que ver con ingresos, gastos, ahorro, manejo de deudas, todo ese conjunto de elementos, poder llevar ese balance es lo que nos da una salud financiera. Es esa libertad de yo poder decidir qué es lo que puedo hacer con mis finanzas y no que mis finanzas me dominen y que yo tenga que hacer lo que mis finanzas me permiten. Entonces, ese concepto que tiene pues muchas aristas es lo que tiene que ver con salud financiera, tener ese balance de mis ingresos, mis gastos, mis ahorros y el manejo de las deudas. Wow, la verdad que es un tema amplio. Y veo que igual el Ministerio Crown lo relaciona mucho con las otras salud, o sea, los otros pilares, por así decirlo. Y quizás preguntarte eso, ¿cómo se relaciona con esos otros pilares de la salud que ya mencionamos? Sí, definitivamente que en Crown, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Ayudar a las personas a descubrirse y a conocer esas áreas que muchas veces las alejamos de la iglesia, las alejamos de la Biblia y pensamos que están muy desconectados. Y en realidad no es así. La salud financiera quizás es el pilar de todas las otras áreas de la salud, porque no puedes tener salud física y emocional si tu salud financiera está mal, estás enfermo financieramente. Es tanto así que Dios está tan claro en este tema que una de las primeras cosas que tenemos que realmente buscar y sanar es la salud financiera,
Y es por eso que Dios nos deja más de 2.350 versículos en la Biblia acerca de este tema de la salud financiera. Muchas veces pensaríamos que la Biblia es un libro que solamente trata de la salud espiritual o de la salud emocional o relacional, pero no, hay más versículos bíblicos que hablan de las finanzas y el manejo y la mayordomía que de temas como la fe, la salvación, la oración, que es increíble. Cuando yo aprendí estos conceptos, yo me quedé y que wow, nos hemos perdido de muchas cosas. Y resulta que la salud financiera está conectada con todo lo demás. Eh, Así que podríamos hacer aquí un breve resumen de esas conexiones que tú me preguntas, de cómo está relacionada con la salud espiritual, por ejemplo. En cuanto a la salud espiritual, la Biblia nos dice que hay dos señores y nosotros necesitamos servir a uno y al otro. Si yo no tengo una libertad financiera, yo no puedo servirle a Dios como realmente Él quiere, ¿verdad? Así que yo tengo que tener una libertad financiera para poder yo entonces hacer que Dios sea mi Señor, mi único Señor. Jesucristo murió en la cruz para darnos libertad. Y muchas veces cantamos canciones, oímos prédicas, hablamos de la libertad en Cristo y solamente le enfocamos en el área de lo espiritual, quizás de lo emocional y ni tanto. Pero resulta que Él vino a hacer todo. Él fue para hacerlos libres en todas las áreas, en la salud física, emocional, espiritual y financiera. Y ese es un tema que generalmente no se toca y por eso estamos en Crown. Así ayudaron a mí, tratar de ayudar a otras acerca de cómo tener esa libertad financiera y cómo tener esa salud financiera que Cristo ya pagó y que nos toca a nosotros descubrir en el libro estelar, por decir así, el libro estrella de las finanzas y de la economía, que es la Biblia. Entonces, como no vemos la Biblia como el libro principal de finanzas, de economía, de principio, de valores, entonces no lo tenemos como separado, como que no, estas son mis finanzas y entonces Dios está aquí. Y ese es uno de los errores pues más grandes que hemos cometido. Ahora voy al tema de cómo conecto esto. Ejemplo, las buenas finanzas o las malas finanzas determinan nuestra salud física. ¿Cómo nos afectan las finanzas en la salud física? Ejemplo, una persona que no tenga un manejo financiero adecuado o balanceado, ejemplo, está llena de deudas, no maneja ingresos versus gastos, no tiene ahorros. Una persona endeudada es una persona estresada y el estrés es causa de muchas enfermedades. Además de que en Proverbios 22:7 nos dice que el rico domina sobre los pobres y el que pide prestado es esclavo del que presta. Entonces vivimos en una esclavitud y una esclavitud nos produce enfermedades físicas, ejemplo, enfermedades del estómago. Muchísimas úlceras y muchísimas enfermedades del estómago tienen que ver con ese estrés causado por las deudas. Nos enferma el sistema circulatorio, el corazón, a la presión, todo lo que tiene que ver con las enfermedades del sistema circulatorio también. Y el insomnio, por ejemplo, es otra de las enfermedades físicas que nos causa la mala salud financiera. Además de eso están las enfermedades emocionales, que son muchísimas, todas obviamente las causadas por el estrés, como el insomnio, como dije, el acné, la tensión, por ejemplo, el miedo que te causa una serie de otras enfermedades, el mal humor, todo eso afecta a las relaciones y el aislamiento. Una persona endeudada es una persona que se está escondiendo, que está aislado, que no da la cara, ¿verdad? La depresión y finalmente el suicidio, que es una de los temas importantes en esto del manejo de finanzas. O sea, la mala salud financiera te lleva a la muerte, literalmente, en todos los sentidos. Entonces, por eso es que es tan importante y yo estoy feliz de poder participar en esto, hablar del tema y siempre el tiempo es pues el peor enemigo, así que en esta parte pues es cómo se relaciona esa falta de salud financiera nos afecta a nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional, nuestra salud en todos los ámbitos. Así que este tema de salud y que se haya incluido esto, pues estoy feliz de que tú hayas tenido esa iniciativa y nuevamente te felicito por eso. No, y de verdad se me hace, así como dice la gente, chinita la piel,
cuando hablamos de esto, porque está tan, imagínate cómo puede relacionarse a tal punto de llevar a una persona al suicidio, de llevar a una persona a enfermedades. Realmente es algo muy importante, algo muy fuerte. Y tú mencionas mucho el tema de, pues y en el ministerio también se menciona de libertad financiera, de salud financiera, pero cuando lo escuchamos nos preguntamos, ¿es esto posible? ¿Es esto posible para mí? ¿Verdad? Que estoy en una situación, alguien puede decir, estoy endeudado, estoy con problemas, estoy con cargas, ¿es posible yo tener eso de lo que está hablando Italia? ¿Qué pasos, verdad? Así como tú decías, es amplio, pero ¿qué pequeños pasos puede empezar a dar alguien que quiera buscar salud financiera, Italia? Sí, bueno, uno es buscar ayuda, obviamente, ¿no? Primeramente, la ayuda de Dios, orarle y llevarle el tema a Dios es importante, pero también capacitarse. El problema es que no tenemos capacitación en esta área. Los sistemas educativos, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo, está falto de educación financiera. Y mucho menos, ni siquiera la iglesia tiene estos proyectos de educación financiera y menos basados en la Biblia, porque es que como que no se conjuga una con la otra. Entonces, ¿qué debo hacer y qué son tips? Y les doy estos tips que ya yo los viví, o sea, funcionan, porque hubo un tiempo que yo estuve en una situación de deuda. Yo pude experimentar esa deuda donde tú tienes carro, casa, y tú crees que tú tienes esas cosas y resulta que nada de eso es tuyo hasta que no lo pagues. El día que dejas de pagarlo, el banco te lo quita y quedaste sin nada, ¿verdad? Entonces, conceptos muy claros que tenemos que entender y obviamente no tenemos mucho tiempo, pero hay algo que aprendí en Crown que eso me golpeó, como quien dice, me dio esa garnatada que yo desperté, donde dice que la forma en que manejas tus finanzas es una expresión externa de una condición espiritual interna. Wow, eso a mí me dejó como que, en serio, yo que pensaba que era la Santa Italia, que ya yo estaba tan bien espiritualmente y lo único que me faltaba eran las finanzas. Y resulta que cuando me encuentro con esta verdad de que realmente mi problema era un problema espiritual, de cuál es el concepto que tenemos del dinero, ¿verdad? El dinero, y por eso vuelvo y hablo de que Dios dejó tantos temas acerca del dinero, porque Él sabía que nuestro corazón se iba a desviar y que íbamos a quedar endeudados y que íbamos a estar esclavos, y Él no quiere eso, y por eso escribe mucho acerca de este tema de finanzas. ¿Qué podemos hacer en estos momentos que estamos endeudados, que tenemos una crisis económica, una crisis de salud, etcétera? Lo primero, obviamente, es orar. Segundo, tratar de, obviamente, buscar una capacitación, buscar algo que me pueda enseñar lo que no sé. Pero para adelantar, tengo que comenzar a tener un control de mis gastos y mis ingresos. Eso es fundamental. Y esos gastos e ingresos debo llevarlos por escrito. Eso se llama un presupuesto. Muchas veces cuando la persona oye presupuesto, ay, pero es que yo no sé hacer eso es como muy complicado. No, simple y sencillamente usted haga una lista de sus ingresos y una lista de sus gastos y asegúrese de que comience a balancear. En cuanto a las deudas, obviamente hay que primero darle la cara a las deudas, hacer un plan de cómo pagar las deudas. En nuestras capacitaciones le enseñamos a los participantes cómo desarrollar un plan de pago de deudas. Nosotros nos han lavado el cerebro, por decir algo, pensando de que nosotros tenemos que vivir con deudas toda la vida o que para yo obtener algo necesito endeudarme, y eso es totalmente antibíblico, no es lo que Dios nos enseña, y Dios nos enseña que podemos vivir con lo que tenemos, pero tiene que ver elementos internos como el contentamiento, como la planificación, como les estoy diciendo, de llevar un presupuesto, como entender que nosotros somos mayordomos, no somos dueños. En Crown, uno de los primeros principios que nos enseñan es que todo es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Cuando nosotros creemos que el dinero, que el salario, que la empresa, que el emprendimiento que tengo es mío, entonces lo manejo como yo quiero y aparto a Dios y su economía de ese entorno, entonces obviamente voy a quedar siempre, nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo de que todo es de Dios y que lo voy a manejar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su economía, no a la economía del mundo, entonces todo cambia. Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios que nos ha prometido, no una vez, muchas veces. Usted se va al Antiguo Testamento y hay promesas de riqueza. Él es el dueño del oro y la plata y nosotros somos sus hijos.
Entonces es como que, ¿cómo conjugo esto? Claro que sí se puede. Una de las evidencias que hay en el mundo que podemos ver, donde hay una cultura que se agarró de esos principios bíblicos del Antiguo Testamento y lo han puesto en práctica, es la cultura judía, la cultura hebrea. Yo no conozco, por lo menos en Panamá, los hebreos, los judíos son los más ricos que hay en el país, son los dueños de los bancos, son los dueños de las empresas, son los dueños, ellos son los cabeza económicamente y no son cola. Entonces tú ves la promesa de Dios en Deuteronomio y en muchos otros libros de cómo ellos han podido ejercer eso. Pero, ¿por qué? Porque han tomado, no todos, porque obviamente ellos no creen en el Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y nos olvidamos de esos principios que están en el Antiguo Testamento, que son muy reales, muy aplicables a cualquier tiempo, porque la Biblia nunca pasa de moda, y tomamos esos principios de la economía para ponerlos en práctica, y es lo que enseñamos, ¿verdad?, en Crown. Entonces, fácil, llevar un balance, llevar un control de gastos escrito, por escrito. La gente mucho lleva los gastos en la mente, eso no funciona. Necesitamos llevarlos en papel, los ingresos, los gastos, analizar las deudas, comenzar un plan de pagos. Hay una estrategia que se llama, vamos a tener tiempo aquí de explicar eso, o quizás pues lo invitamos a que tome una de nuestras capacitaciones para que le ayude. Y esto del control de gastos, de deudas, el ahorro, que siempre pensamos que vamos a ahorrar cuando nos sobra, resulta que nunca le va a sobrar, el ahorro tiene que ser parte de su presupuesto, por ejemplo, comenzar a ahorrar, a emprender también, porque muchas veces tenemos deudas que decir, pero es que mi salario es este y acá, pero es que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Los planes de Dios son más grandes que nuestros planes. Él no tiene límite. Nosotros vivimos en una mente limitada. Mi salario es $500 y mis gastos son 800. ¿Cómo salgo? Bueno, Dios va a encontrar una fórmula. Pero tenemos que buscar su economía. Tenemos que buscar esos principios para poder entender todas esas cosas y poco a poco Él nos va a sacar de esos huecos financieros y esa esclavitud sobre todo. Vivimos esclavos de los bancos, esclavos de las tarjetas de créditos, esclavos de todo esto y Dios no quiere eso. Dios sufre cuando nos ve sufriendo porque Él sufre con nosotros y nos ha decidido, pero si te lo dejé escrito, hijo mío, está allí, búscalo. Así que eso es lo que hacemos en Crown, buscarlo y llevarle a la gente y que tengan su libertad. Y es un proceso, porque así mismo como nos endeudamos, no nos endeudamos de la noche a la mañana. Fue poquito a poco, ¿verdad? Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos ahogados, ¿verdad? Y Él tiene un sistema que también nos va a sacar de deudas. Okay, ¿no? Y es un paso a paso, como tú decías, un paso a paso y saber que Dios tiene la respuesta. Y quizás ya para cerrar, porque sí, el tiempo, así como decías, no nos favorece, pero ya para cerrar, como les dije al principio, yo conocí a Italia en un seminario que fue un seminario muy bonito. Yo quisiera volverlo a tomar, porque bueno, nosotros llevamos este libro, miren, no está, es grande y tiene muchos principios prácticos de cómo poder hacer todo esto. Algunas de las cosas que Italia nos dijo también contiene este libro, miren, que se llama Su Dinero Cuenta, que habla también acerca de cómo ahorrar, de cómo gastar, de cómo invertir, de cómo dar, de cómo salir de deudas, etcétera, y todos esos conceptos que hemos estado un poco platicando ahora. Así que Italia, tal vez ya solo para cerrar esto, ¿verdad? Es más, hasta teníamos la idea, de repente, son grupos pequeños que se hacen a través de Zoom. Tal vez nos puedes comentar cómo funcionan estos seminarios y de repente cómo podemos ser parte. ¿Cómo no? Bueno, nosotros, tú sabes que cada crisis trae ventajas y desventajas, ¿verdad? No queremos ver la crisis como una desventaja, sino como una gran oportunidad que nos ha obligado a utilizar estos medios, a comunicarnos a través de esto. Y tenemos un curso completo de conceptos personales, de finanzas personales, con este material que Eunice acaba de mostrarles. Y nosotros, las sesiones duran 10 semanas, damos una conferencia inicial para que usted entienda más o menos macro. Así que ustedes pueden formar su grupo, pueden comunicarse con Eunice, creo, y formamos un grupo. Allá ya tenemos una mecánica de cómo pueden conseguir el material, que es lo único que usted tiene que invertir en el material, pero la capacitación y todo es gratis. Así que tiene que disponer de 2 horas para la conexión en Zoom, que lo podemos hacer por Zoom, y todos los días, porque es un trabajo de todos los días dedicarle un tiempo al estudio. Así que pues estamos a la orden y podamos
ojalá este año pues organizar algo para cuando estén listos, comenzar a dictarles las capacitaciones. Sería un placer y realmente una bendición poder ayudarles en ese tema. Excelente, no, muchísimas gracias, Italia, de verdad. Me quedo con tanto en este momento, me quedo con mucha bendición, y quizás hemos podido sembrar lo que queríamos sembrar en una pequeña semilla, ¿verdad, Italia? Una pequeña semilla para poder, si son más de 2000 enseñanzas dentro de la Biblia acerca de las finanzas, tenemos que obviamente empezar a estudiarlas, y ahorita solo pudimos ver una pequeña semilla para que pudiéramos empezar a buscar todo esto que el Señor quiere decirnos acerca de la salud financiera. Así que muchas gracias, Italia. A la orden siempre, bendiciones a todos y espero pues poderles ver pronto en las capacitaciones de conceptos financieros Crown, y también nos pueden contactar a crownpanamá507@gmail. Ese es uno de los correos que podemos darles información también. Hasta luego, Eunice, bendiciones y muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos desde Panamá. Estamos pues contentísimos de poder conectar y poder hacer esta capacitación acá en El Salvador. Excelente, Italia, excelente. Gracias, gracias y feliz mañana a todos.